Bienvenidos entonces, vamos a presentarnos en lo que se van conectando y se van sumando más personas. Hoy tenemos un invitado muy especial, Will Graham. Todos creíamos que era familiar de Billy Graham, pero ya nos aclararon por acá un poquito. Así es que quiero dejarte el tiempo, Billy, para que puedas presentarte y qué es lo que haces en España, la iglesia que pastoreas. Así es que queremos iniciar dando una breve introducción de cada invitado. Sí, claro, pues muchísimas gracias por la invitación. Una alegría estar aquí con siervos del Señor. Y en efecto, no soy hijo ni nieto de Billy Graham. Si me diesen $1 por cada vez, ¿no? que alguien me ha preguntado eso, sería más rico Sería que Carlos millonario, Slim. hermano. Pero bueno, gloria a Dios. Estoy aquí en España, sureste, en una ciudad llamada Almería. Y llevamos aquí ya 8 años en la iglesia local, gracias al Señor, sirviendo en Palabra de Vida, Almería. Muy contentos, bendito sea el Señor. Soy de Reino Unido, así que nací en Irlanda del Norte, la ciudad de Belfast, donde se construyó el Titanic. Pero bueno, Wow. llevo ya en España casi, bueno, yo diría más de 17 y 18 años, acercándome ya a los 20 años. Y contento, feliz, agradecido al Señor. Y eso, así que Wow. casado con mi amada esposa Ágota, tenemos 3 niños. Chloe, 7 añitos, Grace, 5 y Baby William, 2 añitos. Y pues nada, contentos en el Señor y bueno, yo feliz de estar aquí hoy con ustedes tres. Gracias, pastor. Excelente, Will, bienvenido. ¿Qué hora tenemos en España en este momento para... En España son las 8:29 de la noche. Ok, gracias por desvelarte un poquito hoy porque sabemos que tienes que dejar ahí en su momento, pero nosotros de recién estamos llegando a mediodía, así es que hay una gran diferencia, por eso tuvimos que hacer en este horario, pero gracias por dar tu tiempo y compartir con nosotros. Lucas, yo creo que ya te conocen, pero si puedes darnos así brevemente dónde estás, qué estás haciendo y para que nos vayan conociendo. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo fraternal desde Quetzaltenango, Guatemala. Mm. Soy pastor de una iglesia, Iglesia Bíblica por Su Gracia en Quetzaltenango. Eh, bueno, creo que estamos intercambiando lugares con Will. Yo nací en Almería y él está pastoreando en Almería, pues yo por la gracia del Señor en Guatemala. Pero bueno, el Señor es bueno y nos tiene aquí. Estoy felizmente casado, ¿verdad? Con mi esposa Bessie Calderón. Tengo también dos hijos muy preciosos que están saliendo del colegio ahora mismo. Así Mm. que un saludo también para ellos y para todos Excelente. ustedes que están con nosotros. ¿Qué hora es en Quetzaltenango ahorita, Lucas? Son las 12:30. Me imagino que es la misma que tiene Portugal. Aquí ya casi a la una, mano. Entonces yo creo que hay un desfase ahí de tiempo. Muy bien, gracias Lucas. Gracias también por tu tiempo, por el esfuerzo y por compartir en esta tarde. Y tenemos a mi primo allá en Santa Cruz del Quiché, pero le dejo el tiempo ahí para que nos cuente dónde está pastoreando y qué es lo que hace. Vamos a ver si me escucha por ahí mi primo. Hola, hola. ¿Está muteado su micrófono? Su micrófono está muteadito. Ahí está. Buenas tardes, queridos hermanos. Me da gusto acompañarles y saludarlos, ¿verdad? Yo estoy pastoreando la iglesia metodista primitiva de Santa Cruz de Quiché. Creo que este es un sector en Guatemala donde se iniciaron las primeras iglesias metodistas y aquí también son las 12:31 de la tarde. Es una bendición estar con ustedes y pues a todos los que nos acompañen, bienvenidos. Esperamos que sean grandemente edificados y es un privilegio eh, poder estar esta tarde. Bendiciones. Felizmente casado con Liz Nájera y un saludo para la prima también por allá. Em, Tenemos ya 52 personas conectadas. Esperamos que podamos seguir sumándonos ahí, compartiendo la transmisión. Y vamos a entrar de lleno al tiempo y al tema que nos convoca. Yo sé que cada vez que escuchan lo que callamos los pastores, piensan que traemos una lista ahí de nombres, ¿verdad? Para entregarlos en las manos de Dios, pero la verdad es que es el tema general aquí en el programa. En realidad, hoy queremos tratar el tema la importancia de la iglesia en el siglo XXI y tenemos
bastantes contextos. Este servidor que está aquí en la ciudad capital, pastor de la Iglesia Metodista Castillo Fuerte, en la zona 7. Así es que tenemos de diferentes lugares y diferentes contextos y creo que eso va a ayudarnos a enriquecer el programa de esta tarde. Y quisiéramos empezar entonces con nuestro invitado especial del otro lado del mundo, en el viejo continente, allá en España. Queremos empezar contigo, Will. Y hablando del tema de la importancia de la iglesia en el siglo XXI, la primera pregunta de cajón que queremos abordar es ¿por qué es importante el papel de la iglesia en la sociedad? Hacemos esta pregunta bajo el contexto de que muchos creyentes no ven relevante el papel de su congregación, o quizás si lo ven relevante, lo ven solo para los miembros que asisten a su iglesia, ¿verdad? Pero nosotros creemos que la iglesia es mucho más que un grupito de personas que se reúnen los fines de semana para compartir unos a otros. Creemos que es de vital importancia y por eso la primera pregunta, ¿por qué es importante el papel de la iglesia en la sociedad? Te escuchamos, Will. Pues gracias, querido pastor. Gloria a Dios. Excelente la pregunta también. Pues antes que nada, lo básico, lo elemental, lo fundamental, Dios ha dejado su iglesia aquí en la tierra para dar a conocer el camino de la salvación, el mensaje del dulce y glorioso evangelio de la gracia. Jesucristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día y todos aquellos que creen en él arrepintiéndose del pecado serán salvos eternamente. Así que, primeramente, Dios ha dejado aquí su iglesia en un mundo que está sumergido en tinieblas para dar testimonio de la luz del Señor Jesucristo mediante la iglesia, que es la voz profética del Señor en estos últimos tiempos, estos últimos 2000 años, ¿verdad? Pues la iglesia es la voz profética del Señor y a través de esta iglesia está llamando a las personas a estar en reconciliación con Él mediante la sangre del nuevo pacto derramada en la cruz. Así que en primer lugar necesitamos la iglesia, porque si no estuviera la iglesia en la tierra, ¿quién se encargaría de evangelizar a la sociedad, testificar acerca del poder salvador de Cristo a la gente que está ahora mismo perdida en sus delitos y pecados? Así que para mí lo fundamental, lo más importante es la proclamación del evangelio. Luego, más allá de esto, quisiera leer un texto que el Salvador compartió con sus discípulos y tiene muchas implicaciones para la vida sociopolítica, la vida más allá de la congregación. Cuando usted comentó, ¿no? Nos juntamos los fines de semana. Jesús dice en el Sermón del Monte, es un texto muy conocido, muchos van a tenerlo memorizado. Jesús dice, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de Mm. la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y sigue exhortando a los discípulos a que su luz alumbre a los hombres. Tenemos ahí dos metáforas muy poderosas. Sal, luz. En la sociedad somos sal, en el sentido de que frenamos la corrupción. Podemos nosotros hablar palabras de vida, defender los principios justos de nuestro Dios, el cual es santo, bueno, recto. Sí que la iglesia está en el mundo también como sal, en el sentido de preservar los principios morales del Señor, y también luz para alumbrar, brillar para la gloria del Señor a través de buenas obras, el amor al prójimo. Lutero decía, bueno, entendemos lo que quería decir, ¿no? Pero no es exactamente 100% correcto lo que dice. Pero Lutero decía, mira, Dios no tiene necesidad de tus buenas obras, pero tu Mm. vecino sí, tu prójimo sí. Ahora, entendemos lo que Lutero ahí está diciendo, ¿verdad? Que Dios ha dejado la iglesia en el mundo con el fin de brillar también para su gloria, hacer bien, ser gente compasiva, misericordiosa, perdonadora, reconciliadora. Y todo esto también sirve como un puente para luego nosotros anunciar el santo evangelio a la sociedad que nos rodea. Así que sé que hay varios hermanos más que tienen que compartir, así que voy a dejar de hablar para no abusar de este tiempo. Pediría, número uno, ¿por qué está la Ujú. iglesia en la sociedad? ¿Cuál es su importancia? Uno, predicar el evangelio. Dos, ser sal.
tres, ser luz, y así permito que los demás hermanos ya entren. Excelente, gracias Will. Estuardo, ¿qué nos podría compartir acerca de la pregunta? ¿Por qué es importante el papel para sumar a lo que Will nos acaba de expresar? Sí, yo quería agregar también a lo que Will dijo, que la iglesia tiene una función eh, catalizadora porque evita que el mundo se descomponga. Y realmente hemos visto cómo los valores se han venido deteriorando, pero el problema en sí no es los valores, sino es la falta del conocimiento de Dios. Y la que es como un faro de luz en medio de tanta oscuridad, es la iglesia a través de la proclamación del Evangelio. Y me gustó mucho la metáfora que Will usó, que está en Mateo 5 13 al 16. El Señor dice que somos la sal de la tierra. Y por supuesto, cuando hablamos de la sal de la tierra, es todo lo que le da sabor, lo que evita que el mundo se deteriore. Pero no siempre el mundo va a querer esa sal. Tenemos una situación que la gente ya no quiere muchas veces escuchar el Evangelio porque ven que la iglesia como que ha perdido esa utilidad. Y el mayor problema se encuentra en cómo entendemos el quehacer de la iglesia en la sociedad. ¿Verdad? Estaba recordando Hechos 2, que dice que la iglesia era una iglesia que tenían todo en común, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partían el pan, y Dios le dio gracia, dice, a la iglesia delante del pueblo. Y creo, hermanos, que la iglesia sí es importante, la iglesia va a seguir hasta que el Señor venga, no por nosotros, ¿verdad? Eso hay que dejarlo bien claro, sino a pesar de nosotros, el Señor va a seguir usando su iglesia para llevar el Evangelio al mundo, para ser luz y sal Mm, de todas las naciones. correcto. Hablando de la sal, justamente recordaba Génesis 18 cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede y cómo el pueblo de Dios podía detener esa destrucción, porque Dios le dijo, bueno, si hay 50 justos, no la voy a destruir. Y Abraham dice, bueno, pero si hubieran 45, hasta terminar con 20, con 10, si hubiesen 10. O sea, aún en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios detenía la destrucción. Es decir, Dios dijo, bueno, si hay 10, no lo voy a destruir. O sea, a veces uno no mide ese papel tan importante que tiene el pueblo de Dios de salar, de preservar, de evitar el juicio de Dios. Lucas, ¿qué más podrías agregar en relación a esta pregunta? Bien, yo creo que ya lo que dijeron los hermanos está bastante completo. Pasemos a la siguiente pregunta. Creo que es importante que nosotros veamos que Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, le hace una observación a los líderes del pueblo, los líderes religiosos del pueblo. Les dice, miren, ustedes no han enseñado a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. De alguna forma, como que Dios demanda de toda la humanidad que viva de forma perfecta, correcta, delante de su presencia. Y definitivamente, obviamente la humanidad no va a querer hacer eso porque está contaminada por el pecado. El pecado está adherido al fuero interno del ser humano y por lo tanto no glorificamos a Dios ni nos deleitamos en Él. Sin embargo, la iglesia está ahí para eso. La iglesia es esa luz, ¿no? Para traer de alguna forma esa distinción entre lo santo y lo profano. Hay un texto que viene a mi mente, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, yo te he escrito todas estas cosas para que sepas conducirte, ¿no? En la casa del Señor. Y en caso de que yo no llegue a tiempo, ¿verdad? Voy a tardarme un poco. Quiero que tengas en cuenta ciertas cosas. Lo primero es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? El asunto es que en muchas ocasiones hemos usado ese texto como como para atacar entre nosotros como iglesia. O sea, nosotros tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, tenemos que ser una iglesia de sana doctrina. Pero ¿qué tal si aplicamos ese texto? ¿O qué tal si ese texto está aplicado en el contexto de la humanidad en general? La iglesia es verdad, es columna y baluarte de la verdad y debemos defender la verdad contra las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Pero esencialmente nosotros tenemos una verdad que defendemos y es la verdad que inmediatamente después el apóstol Pablo pasa a definir, que dice el misterio de la piedad.
Cristo fue manifestado en carne, vinculado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros tenemos una verdad que es indiscutiblemente la verdad que cambia a la humanidad. Cristo es la verdad. Y nosotros debemos hablar esa verdad. Como iglesia, nosotros tenemos la facultad dada por Dios para traer, en un sentido, la gracia de Dios a la tierra. A ver, entiéndaseme de esta manera. No somos el Espíritu Santo, ¿no? Para convertir a nadie, pero ciertamente somos la voz profética, como decía Will, somos la voz profética para esta generación, la voz profética que clama una y otra vez, arrepiéntete, vuelve a Cristo, ven a Él. Y esa es la verdad sobre todas las verdades. Y de hecho, yo debería agregar, Cristo es la verdad y todo aquello que no esté en esa verdad es mentira. Así que nosotros luchamos contra la mentira de este mundo. Creo que es Totalmente. Miguel Núñez el que dice, vivimos en una constante guerra espiritual. Y es una guerra espiritual no de poder, no enfrentándonos a puñetazos con los demonios, sino una guerra por la verdad, hablando la verdad, llevando la verdad, mostrando la verdad, el evangelio de Jesucristo, que es la verdad. Así que si no está la iglesia, obviamente el Señor podrá hablar a través de piedras. El Señor Ujú. podrá manifestarse a través de burras que hablen. Sin embargo, como está la iglesia y debido a que está la iglesia, somos nosotros los que debemos proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Wow, qué interesante. Y si hacemos un recorrido histórico, vemos cómo el mundo tiene un antes de la iglesia y un después de la iglesia, porque a partir de Hechos 2 la historia cambia. Cuando uno revisa, por ejemplo, cómo era la concepción de la mujer en el Imperio Romano o en la mitología griega, pues la mujer era un bien inmueble. Uno revisa, por ejemplo, lo que pensaban los grandes padres de la filosofía griega. Platón, por ejemplo, dijo que la mujer era un ser humano defectuoso. Aristóteles dijo que era un ser humano de segunda categoría. Y uno dice, si así pensaban los que eran el pináculo de la civilización de aquel entonces, es la iglesia, es el cristianismo que cambia el concepto de la mujer por imagen de Dios. Y es curioso, pero el movimiento feminista contemporáneo tiene mucho que agradecerle al cristianismo, porque fue el cristianismo quien puso a la mujer justamente con la misma dignidad y el mismo valor. Pero claro, eso hoy no se reconoce. Hoy se dice que Dios es machista, que los cristianos son machistas, que etcétera. Pero cuando uno revisa la historia, fue el cristianismo quien trajo, que santificó la sociedad para que no siguiera siendo una sociedad salvaje, bárbara. Uno ve, por ejemplo, las películas de Esparta con los espartanos en Grecia y ve que a los niños enfermos se tiraban en barrancos y si era mujer se le dejaba, simplemente el padre se daba la vuelta porque se consideraba más valioso tener un hijo varón que una mujer. Hoy día esto es diferente, una vez más, gracias al cristianismo. Creo que Occidente tiene mucho que agradecerle, porque si no hubiese sido por el cristianismo, seguiríamos siendo bárbaros, seguiríamos siendo personas salvajes y no digamos en el tema de la educación, las mejores universidades a nivel mundial, Harvard, Yale, etcétera, fueron o son universidades que tuvieron una base cristiana. O sea, en el tema de la educación, en el tema de la dignidad, en el tema de la salud, por ejemplo, los padres de la ciencia moderna, hablamos de un Albert Einstein o perdón, un Isaac Newton, perdón, que no solamente era científico, era teólogo, Galileo Galilei, así varios científicos que eran cristianos, que eran creyentes y que cambiaron el mundo. Entonces, uno ve esto y dice, wow, ¿cuánto le debe el mundo a la sociedad? Y no es presuntuoso ni es que quisiéramos nosotros, porque no es gloria nuestra, es gloria del Señor, pero el cristianismo realmente ha cambiado la historia de nuestro mundo y hoy somos lo que somos gracias al cristianismo. Uno ve otros continentes y otros países con cosmovisiones distintas, como por ejemplo la cosmovisión musulmana, y uno se da cuenta la gran diferencia que hay entre una cultura y otra, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que el cristianismo hoy ha salado la tierra, ha sido luz para el mundo y hoy estamos, gracias a Dios, con una nueva filosofía o una nueva perspectiva. No sé si alguien quiere agregar algo más, ya después de que hemos compartido los cuatro acerca de esto, si quiere agregar un detalle más o alguna
comentario extra. En lo que van pensando, solo quiero saludar a la audiencia, que hoy sí vamos a leer sus comentarios. Perdonen que la semana o el podcast pasado no pudimos hacerlo. Aquí Juan Pablo Maldonado nos dice saludos Roberto y Maynor. Gracias Juan Pablo, un abrazo para ti. Adin nos dice, bueno, nos dio ahí el, la retroalimentación del sonido. También Adin González nos escribe saludos, cracks. Ustedes saben por qué nos dicen cracks, ¿verdad? Es porque a esta edad ya cuando nos movemos, crack, nos hace la columna, crack, nos hace el cuello. Entonces, por eso nos dicen cracks. Gracias, Adin, gracias, gracias. Liz Nájera nos escribe, saludos estimados pastores y muchas bendiciones. Saludos a la prima allá en Santa Cruz de Quiché. Josué Misli nos dice, saludos mis estimados José Roberto y Estuardo, un saludo para Misli que está de vuelta a Guatemala, él es del Perú. Ariel Delgado nos escribe, saludos desde Ciudad San Cristóbal, Misco, Guatemala. Un abrazo para el hermano Ariel aquí en la ciudad capital. Esme Bulux desde Houston, Texas, nos escribe saludos. Bessie Calderón de Martínez nos escribe buenas tardes, saludos a todos allá en la ciudad de Quetzaltenango. Saludos para Bessie Calderón. Saludos desde Shela, dice Iglesia Bíblica por su gracia. Elizabeth Flores, bendiciones pastores, el Espíritu Santo los siga guiando en la sana doctrina, excelente enseñanza. Gracias Elizabeth, un abrazo para ti aquí en la ciudad capital. ¿Quién más? Gemima Kutz Salas, Dios les bendiga a cada uno en su ministerio. Saludos de la familia Mejía Kutz aquí en la ciudad, zona 7 de Colonia Landívar. Un abrazo para ustedes. Hugo Gómez, nuestros pastores del siglo XXI, dice, nuevos retos, nuevos problemas. Así es, hermano, gracias por su saludo. Hermano David Pardo, gracia y paz desde Tarragona, España. Saludos ahí a los vecinos de hermano Will que también nos están dejando su comentario. Elizabeth Flores, está claro como Jesucristo habla que sean con sus mujeres, Él es nuestro guía. Esposos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia, ahí les hablan casados, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañada de la palabra, para presentársela a sí mismo con una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido, sí, santa y perfecta. Qué belleza las verdades de Jesús. Saludos, pastores, Dios les bendiga. Gracias, Elizabeth. Es justamente lo que hablamos, cómo el cristianismo ha presentado a la mujer con la misma dignidad, la imagen de Cristo, y ha quitado ese rol de machismo, de prepotencia que muchas veces se ha dado. Armando Raúl Mendoza nos escribe, saludos mi estimado Tome. Esa frase Tome es una frase muy del seminario, así es que solo los de CTK van a entender. Abraham González, saludos. Gaby Gómez y hermana, vamos a ver, creo que hay varios acá, son muchos los saludos. Gaby Gómez también, saludos. Maynor y José Roberto, Armando Raúl, qué privilegio. Pastor Will, entre ustedes, gracias. Saludos para Will. Brian Barrios, saludos, primo. Muy bien. Así que me fui rapidito porque hay un montón de mensajes. Gracias a la audiencia que se está conectando y gracias a nuestros hermanos. ¿Hay algo más que quieran, antes de salir a la segunda pregunta, agregar, hermanos, a la primera ronda? ¿Todo clarito, como el agua? Ok. Am, a mí me toca el corazón, 2 Corintios 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Creo que como iglesia debemos recordar ese papel eh, tan importante. Eh, la clave para nuestros países no es la política, no es la psicología, es su pueblo el que puede sanar su tierra. Y si tan solo viéramos esa importancia, creo que valoraríamos más. Nuestra congregación no es un grupito de personas ignorantes, religiosas, que se reúne para pasar unos minutos. Lo que hacemos, hermanos, es trascendental, es vital, no solo para nuestra congregación, es para nuestro país y no solo para nuestro país, para el mundo. La sal y la luz del mundo. Esta fue una afirmación poderosísima y que no la olvidemos. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles son los mayores enemigos entonces de la iglesia cristiana evangélica en este tiempo? Querido Will, queremos escucharte ahora con esta nueva ronda de respuestas en esta segunda pregunta. ¿Cuáles son los mayores enemigos de la iglesia evangélica en este tiempo? Amén. Excelente.
Bueno, comienzo diciendo que me identifico con lo de los cracks, porque también mi cuerpo está haciendo crack cada dos por tres. Exactamente. Que yo también soy un crack. Gracias, pastor, por explicar eso. Ok, ok. Bueno, en cuanto a la iglesia, yo sé que mi tentación sería observar la iglesia desde un enfoque ya occidental, porque claro, es mi contexto, nací en el Reino Unido, llevo la mitad de mi vida aquí en España, mi contexto es netamente occidental, así que tengo que reconocer que formo parte de una iglesia global y luego cuando pensamos más allá del occidente tenemos que pensar en la gran persecución que nuestros hermanos están sufriendo en los países de siempre, ¿verdad? Somalia, Sudán, Nigeria, Irak, Irán, Yemen, Corea del Norte, etcétera. Así que creo que están las grandes ideologías, religiones de toda la vida que están todavía azotando a la iglesia. Según Puertas Abiertas, están hablando de 380 millones de nuestros hermanos a nivel mundial que están siendo sistemáticamente perseguidos por su fe, que es una cifra, vamos, titánica, Wow. ¿no? Mm. Imposible concebir aquello. Así que creo que, bueno, ahí estamos pensando en el Islam como un desafío. En Corea del Norte sería más bien el comunismo. Bueno, y otros desafíos. En el Occidente, sin embargo, si bien es cierto que no estamos solamente siendo perseguidos en esta línea, ya que hay libertad de expresión, al menos en teoría, ¿no? En el Occidente estamos comprometidos con este principio. Sí creo que estamos siendo bombardeados, al menos en España, no sé cuál es la realidad ahí en las Américas, ¿no, hermanos? Pero aquí en España está pegando muy fuerte la ideología de género, que quieren literalmente lavarles el cerebro a nuestros niños, enseñando que un niño puede ser una niña, un niño, etcétera. Ya no hay biología de género, sino ideología de género. Esto ha cobrado muchísima fuerza aquí en España, que es un gran peligro para los niños nuestros que están en la iglesia evangélica y por tanto los padres debemos estar en casa rogando por la salvación de nuestros peques, enseñándoles la palabra, orando con ellos, alabando con ellos y instruyéndoles en estos principios bien importantes. Es un gran desafío, al menos aquí en España, desde fuera. Lo que a mí me preocupa es lo que está pasando adentro, desde adentro. Y de nuevo, mis comentarios son contextuales. Yo hablo desde la perspectiva de España y lo que percibo un poco en las Américas, ya que en el YouTube, por ejemplo, tengo bastantes contactos que están en las Américas o Estados Unidos o y el mundo hispanoparlante. Creo que entre nosotros en nuestros días se están levantando muchos falsos profetas, mucha predicación humanista que no está Mm. centrada en la gloria de Jesucristo, sino en el ego, el yo, yo, yo. Estamos en la iglesia para de alguna forma torcerle el brazo a Dios, ya no hacemos culto sagrado al Señor para honrar y reverenciar su santo nombre, sino para nosotros recibir beneficios. Queremos que la gente en el púlpito nos diga que somos importantes, somos guapos, somos especiales, vienen cosas grandes. Y la predicación ha cambiado mucho, al menos aquí en España. Es muy difícil que un pastor hoy día aquí en nuestro país nos hable sobre el arrepentimiento, sobre la necesidad de convertirnos, el peligro del castigo eterno. Estas cosas han desaparecido del púlpito, no solamente en España, sino en Europa. De nuevo, no conozco qué contexto hay en las Américas, pero sé que aquí en España son cosas que me preocupan mucho, porque cuando no estamos predicando fielmente el verdadero evangelio, pues las almas no nacen de nuevo, no están siendo santificadas y las iglesias acaban llenándose de personas no regeneradas. Y claro, si tú tienes ya una membresía no regenerada, esa membresía está tomando las decisiones en cuanto al rumbo futuro de la iglesia. Por tanto, necesitamos predicar el Evangelio. Puede sonar muy banal, muy sencillo, muy trivial, pero tenemos que regresar al Evangelio. Al menos aquí en España se predica de todo menos el Evangelio, ¿no? Mm. Judaizantes, prosperidad, confesión positiva, espíritus territoriales, tonterías, ¿no? Burradas, como dicen por aquí. Es que hay muchos desafíos que a mí me preocupan personalmente. Son algunas cosas, de nuevo, no sé si hay en vuestros contextos os sentiréis identificados o no, pero sí son cosas que a mí me inquietan profundamente como pastor aquí en el sureste de España. Wow. Gracias, Will, por compartirnos un poco el contexto que vive
en este continente, muy similar, por cierto, a lo que vivimos, ¿verdad? Estuardo, ¿qué más podría agregar? ¿Cuál es el enemigo, verdad? ¿O cuáles son los mayores enemigos de la iglesia cristiana en este tiempo? Oh, ¿tiene muteado el micrófono? Ahí está. Perdón, hermanos. Sí, es bien interesante. En Guatemala y yo creo que en muchos países de Latinoamérica lo que ha florecido de una manera exponencial es la teología de la prosperidad. Eh, Se ha dado mucho énfasis al materialismo, mucho énfasis a las sanidades y mucho énfasis a los profetas. Y esto es un peligro porque no se parte, el punto de partida no es la escritura, no es la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, entonces se puede tener toda clase de manipulaciones. Y en nuestros sectores hemos visto las consecuencias de una mala teología. Y claro, no quiero yo pararme en un pedestal y decir nosotros tenemos toda la buena teología porque estamos en ese proceso de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero acá en Guatemala, lo que yo sí logro notar es que la teología de la prosperidad ha golpeado bastante y está creciendo y va avanzando de una manera con pasos agigantados. Y eso lo que nos deja ver a futuro es que, como decía el pastor Will, tendremos en la iglesia un montón de personas que no han sido regeneradas. Y en el lado de nuestras iglesias que son históricas, podríamos hablar de la presbiteriana, bautista, metodista, centroamericana y todas las que son históricas, también se ve marcado el problema con el legalismo. Alguien dijo por ahí que todo ser humano es un legalista en En restauración, comparación. porque el corazón del ser humano es legalista, pero si nos vamos al otro extremo, en las iglesias históricas, algo que ha detenido el avance del evangelio es a veces el legalismo. Y creo que una y otra vez tenemos que volver a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una frase que Sujel Michel dijo en una ocasión, si queremos avanzar tenemos que ir hacia atrás. Y la idea ahí es volver a las escrituras, porque son ellas las que nos enseñan toda la verdad. Me llama mucho también la atención, hermanos, que en nuestras iglesias históricas ya no se está escuchando mucho estos temas. En el tema, por ejemplo, del pecado ya no se está predicando en algunos lugares. El tema del arrepentimiento, parece que ese tema se ha dejado de lado. El tema de la santidad también es un tema muy importante en la escritura y ya se ha dejado de predicar por elegir temas humanistas y también el tema de la segunda venida de Cristo. Creo yo que la iglesia se mueve en ese contexto donde hay varias corrientes filosóficas, humanistas, pero la palabra está escrita, la palabra es la línea, la que tenemos que seguir. Y le pedimos a Dios que nos ayude a nosotros como pastores porque la tarea que tenemos es grande, pero no lo hacemos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y su palabra. Eh, es lo que podría comentar, hermano Roberto. Gracias, Estuardo. Recordaba justamente segunda de Timoteo 4:1, ¿verdad? Donde Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hoy parece que la palabra doctrina es una mala palabra para muchos en la iglesia, ¿verdad? No, no queremos doctrina, queremos un coach emocional ahí que nos esté diciendo, tú puedes, ¿verdad? Ánimo, tú eres un campeón, ¿verdad? Y justamente Pablo lo anticipaba. Lucas, ¿qué más podrías agregar en relación a esta pregunta? ¿Cuáles son los mayores enemigos de la iglesia hoy? Yo creo que comparto la misma idea que están compartiendo los hermanos. Como decía Will, en un sentido nosotros estamos occidentalizados en esta respuesta. Nosotros no tenemos que enfrentar un régimen eh, autoritativo que esté contra nosotros y esté oprimiendo a la iglesia. Afortunadamente no tenemos esa persecución, sin embargo tenemos presiones de otros lados y especialmente tenemos presión desde adentro. Ah, Will decía que por lo menos del lado de él, donde está en España, pues se notan estas situaciones. Y yo quisiera decir que aquí es exactamente igual. Guatemala tiene dos cosas que exporta a nivel internacional, el café y los falsos profetas.
nosotros somos expertos en exportación internacional de falsos profetas. Hace un par de días, por ejemplo, y quizás algo que se ha comentado demasiado, pero hace un par de días salió esta situación de Lisney de Font, ¿no? Donde hablaba acerca de la cuadridimensión. Este tema de Padre, Hijo, Espíritu Santo siendo dominados por un Elión, ¿verdad? Que es un Dios superior. Wow, wow. Bueno, esta idea, aunque ahora se está haciendo mediática por Disney Fund, esta idea es una idea autóctona de Guatemala. De hecho, iglesias Ebenezer, que están dirigidas por el famosísimo apóstol o mal llamado apóstol Sergio Enríquez, fue Sergio Enríquez el que sacó esta idea de la cuadridimensión. Y de hecho, Lisney Font fue puesta por Sergio Enríquez como pastora en la iglesia donde está pastoreando. Y Ebenezer, dirigidos por este señor Sergio Enríquez, tienen una serie de doctrinas raras y cosas extrañas. De hecho, a raíz de esta situación, de esta cuadridimensión, me puse a indagar un poco más. Tienen cuadridimensión en cuanto al tema de la Trinidad, tienen cuadridimensión en cuanto al tema de la iglesia, tienen cuadridimensión en cuanto a todos los temas posibles. O sea, le sacan cuatro cosas a todo. Wow. Y es impresionante. Aquí hay Y cuatro pastores también, entonces. tenemos aquí otra cuadridimensión. Y lo interesante de esto es que, pues en Guatemala, el ministerio de este hombre, el ministerio de esta iglesia, es sumamente reconocido. Cientos de miles de personas se reúnen todos los años, a final de año, el 31 bueno, ustedes lo saben, en la capital, José Roberto, Mm. en la capital se reúnen en el Campo Marte, ¿no? Todos los finales de año, cientos de miles de personas para escuchar la nueva proclamación profética para el nuevo año que va a ser este señor, este hombre. Entonces, y él es uno entre decenas o docenas de falsos maestros que hay en medio nuestro. Entonces, hay un aumento cada vez más creciente, ¿no? En cuanto al tema de la falsa enseñanza. Como alguien me dijo, es que tal familiar mío está confundido, o sea, está confundido porque le dicen una cosa aquí, le dicen una cosa allá, le dicen una cosa por acá, ya no sabe qué es el cristianismo. Y es verdad, al final llegamos a la conclusión de que muchas personas ya no saben qué es el cristianismo. Y estamos cayendo Mm. en quizá formar lo que en algún tiempo durante la Edad Media fue eh, el vivir un cristianismo cultural. En la Edad Media, antes de la Reforma, la gente era católico romana y eso era lo que había. Y como bien decía José de Segovia, un autor español, la gente vivía la fe del carbonero. ¿Qué crees tú en lo que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree? ¿Y en qué cree la Iglesia? Bueno, en lo que creo yo. Mm. Entonces, al final, era una fe circular que no nos llevaba a ninguna parte, no estaba afianzada en las escrituras, una fe que iba de boca en boca. Y digo fe solamente como concepto de enseñanza doctrinal, ¿verdad? No una fe verdadera. Entonces era una fe que iba de boca en boca, una fe que carecía del espíritu realmente de las escrituras, y entonces que no se enseñaba lo correcto, y cada persona creía lo que quisiera. Eso está pasando hoy. Tenemos Correcto. un cristianismo Mm. cultural donde no se está enseñando el Evangelio. Yo me he topado incluso, por desgracia, en algunos seminarios bíblicos donde he dado clases, personas que llevan 5, 6, 7 años estudiando teología y de pronto llegas a un punto donde les expones el Evangelio y con lágrimas en los ojos dicen, ¿cómo es posible que nunca en mi vida he escuchado esto? Entonces, llevando 7 años en un seminario, eso es lamentable y eso es algo Mm. que está, que está sucumbiendo desde adentro. El movimiento liberal teológico, movimientos heréticos por doquier. Por ahí en nuestro hermano Charles Michelin en España, él dice que está tomando fuerza el unicitarismo. Y aquí también, en Latinoamérica también, en El Salvador, que estamos a pocas horas del Salvador, está aquí cerca de Guatemala, el unicitarismo, la iglesia unicitaria, se reúnen también anualmente y al menos llegan a las 80,000 personas en las reuniones anuales que hacen de los unicitarios.
Entonces, esto es increíble cómo está habiendo un auge en las falsas enseñanzas y está habiendo una disminución en el evangelio verdadero. Entonces, Mm. Jesucristo, en Lucas se le hizo la pregunta, Señor, ¿eso quiere decir que pocas personas son los que entrarán en el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo dijo, bueno, no sé si pocas o muchas, pero buscad vosotros el reino de los cielos. Entonces, nosotros debemos seguir predicando el Evangelio contra viento y marea, Totalmente, y totalmente. más en medio de culturas así, donde de alguna forma, y perdonen por lo que voy a decir, esto no es posicionarnos en ningún sitial de honor, ¿no? Pero los raros somos nosotros, Mm. los que predican el Evangelio con precisión y centrado en la Escritura. Al final somos los raros nosotros, y eso es terrible. Totalmente. Am, Hay una parte que nos debe preocupar en el pasaje de Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dijo que éramos la sal de la tierra. También dijo algo que es sumamente peligroso y que debe alertarnos. Vosotros sois, dice el verso 13 del Mateo 5, la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. A cualquier pastor este versículo, a cualquier creyente ese versículo debería hacerlo temblar, porque Jesús dijo que la sal podía desvanecerse y perder su sabor, y entonces ya no sirve para nada. Y en base a ese pasaje, ahí podemos decir que hay iglesias que ya no sirven para nada, perdieron su sabor, dejaron de ser la sal. Y está siendo pisoteada por los gobiernos, no pueden predicar lo que deben predicar. Hay gobiernos que han censurado el mensaje, eh, iglesias que no pueden salir a evangelizar, que antes fueron iglesias pujantes y de gran avivamiento que hoy están siendo pisoteadas por los hombres. Y yo creo que coincidimos entonces que el enemigo número uno de la iglesia no está afuera, está adentro. Recuerdo a Charles Spurgeon que decía una frase muy conocida: recuerden que son la sal de la tierra, no el azúcar, algo que el mundo querrá escupir en lugar de tragar. Hay iglesias que se han propuesto ser el azúcar de la tierra, no sé por qué. Eh, Pocas aquellas, ¿verdad?, que están predicando el evangelio pese a no ser populares, a no ser políticamente correctos, como decimos. Pero creo, mis hermanos, que el enemigo número uno está dentro de nosotros, no afuera. Y es ahí donde debemos cuidar por ser entonces sal, no azúcar. eh, no ser saborizantes, ¿verdad? Para el mundo, sino preservantes. Y en ese sentido, hay otro pasaje que me ayuda a entender por dónde va el asunto, y es 2 de Timoteo capítulo 3, hablando siempre Pablo escatológicamente acerca de los tiempos que vendrían al final. Y hay una lista que Pablo hace acá, y quisiera agregar a esta pregunta en capítulo 3 verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y bueno, uno dice, bueno, se ha dado, ¿no? Pero Pablo hace una lista interesante, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno dice, Pablo, pero cae de nuevo ahí. O sea, uno sabe que el mundo ha sido así. Pero el versículo 5 nos hace temblar, porque ahí es donde Pablo agrega algo que es criminal, porque verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta lista no es de gente que está fuera de la iglesia, es de los que están adentro. Y entonces eso, volviendo a leer, está hablando de los que están adentro, que son religiosos, que son evangélicos, que son creyentes, pero que serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y entonces eso toma otra perspectiva, porque el problema es que la iglesia, el enemigo número uno es que
estamos estamos predicando desde la religiosidad, haciendo más religiosos. Y, y la religión nos lleva al infierno, lo mismo que las drogas, que la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, es un llamado para todos nosotros a recordar nuestro llamado de ser sal, algo que pica, algo que es incómodo, algo que no es agradable al paladar en su momento, pero que debemos volver a refrescar y salir del nominalismo religioso, el que impera hoy en nuestros días. Queremos agradecer la sintonía de los que nos están escuchando. Gracias por dejarnos sus comentarios. Gracias por dejarnos acá. Quiero leer algunos de ellos. Dice Charles Michelin, hay muchas iglesias con un título de reforma en las que se tiene la idea de que adoptar las doctrinas de la gracia las hace reformadas, pero desde los púlpitos se ve cómo manipulan aún la Biblia para tener... ah, se me perdió por acá. Nos están entrando varios mensajes. Manipulan aún la Biblia para tener el control de las conciencias. Gracias, Charles Michelem. Gloria a Dios, dice, por este interesante conversatorio. Dios los use y sea glorificado. Es nuestra intención y gracias, am, Charles. Armando Raúl nos escribe, en realidad, hablando de historia, esta idea de la cuadridimensión viene desde, permítanme, viene desde el mentor de Sergio Enríquez, justamente, el difunto Oscar, el doctor Otoniel Ríos. Ah, interesante, esto nos traslada un poquito más atrás, ¿verdad? Otoniel Ríos Paredes, no sé si, perdón, Otoniel Ríos, no sé si ustedes lo ubican, yo sí lo recuerdo, con su doctrina de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y Dios Altísimo, doctrina por la cual estaba siendo ya considerada como secta en la iglesia de Elim. Armandito, gracias por este detalle tan interesante, ¿verdad? Y que nos ayuda para entender un poco el contexto. Y hermano, Ah, ajá, para, adelante. solo para mencionar algo, es muy interesante que de esta iglesia que tú mencionas ahora, de Otoniel Ríos Paredes, Mm, la iglesia Lil, en Guatemala y se extendió al mundo, han surgido muchas otras iglesias raras, mm, que de hecho pues conocemos en Guatemala, quizá para Will sean desconocidas aquí, pero por ejemplo nosotros tenemos al famoso Gaspar Zapalú, que que bueno, es un terrible, también apóstol, ¿verdad? De aquí de Guatemala, pero que ha tenido problemas muy serios con temas de índole sexual y ese tipo de cosas también. Y otros grandes también expositores de esta misma sintonía. De ahí, de esta iglesia, Lynn, salió también este famoso hondureño, se llama Hernán Ponce, Germán Ponce, Hernán Ponce, alguno de los dos, que también es esta línea de iglesias, iglesias Elim, iglesias Ebenezer. Entonces, y todos manejan esta misma doctrina, o sea, todos están en esta misma idea. Pero continúa, hermano. excelente, gracias, Lucas. Lucy González nos escribe Roberto Alejandro Álvarez, qué buena forma de acompañar el almuerzo. Qué bueno que nosotros aquí estamos almorzando Biblia mientras ustedes están ahí con el pollito campero. Que por cierto, Will, cuando vengas a Guatemala te tenemos que llevar a pollo campero, por favor, anótalo ahí en la agenda. Dice qué buena forma de acompañar el almuerzo. La música también es un arma de doble filo en la iglesia, locales y buen indicador doctrinal. Excelente, Lucy. Creo que ese es otro gran tema, ¿verdad? El tema de la música cristiana, entre comillas, ¿verdad? Contemporánea, que a lo mejor están llevándonos a otro concepto que no es el bíblico. Sana Elisa Ángeles Ristori de México nos escribe el fenómeno de las iglesias de moda que parecen más centros de entretenimiento que lugares de adoración. Ha generado preocupación entre muchos creyentes. Estas iglesias caracterizadas por luces de neón, música tipo concierto, espectáculos llamativos y una agenda social llena de eventos costosos pueden presentar varios peligros espirituales. Excelente comentario, Elisa. Creo que hay una moda evangélica hoy, ¿verdad? Y muchos somos presionados para estar a la altura de las circunstancias de nuestra época, ah, cuando en realidad lo que el Señor ve es mucho más allá, ¿verdad? Así es que gracias por tu comentario, excelente. Vázquez González nos escribe saludos fraternales.
Gracias a todos por sus comentarios, de verdad que enriquecen el programa. Si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar, al finalizar vamos a ir respondiendo. Quisiera entrar entonces a la tercera y última pregunta de este programa y es, ¿a qué cosas debemos poner atención como iglesia entonces el día de hoy? Es decir, ¿qué cosas debemos darle prioridad? Y en ese sentido creo que ayuda mucho a todos los que estamos acá eh, prestar atención a esas cosas, ¿verdad? Porque en medio de la ola de modas evangélicas, etcétera, uno puede sentirse tentado a seguir alguna de estas corrientes, pero para finalizar este programa, querido Will, queremos empezar nuevamente contigo en esta última pregunta. ¿A qué cosas deberíamos como iglesia ponerle atención? Muy bien, pues yo diría que lo fundamental de nuevo es el santo evangelio, predicar a Cristo, dar a conocer su persona, su obra salvadora. Dios levanta la iglesia con el fin de glorificar a su Hijo. ¿Para qué ha puesto Dios una iglesia en este mundo? Para glorificar a Jesús, para dar a conocer las maravillas, las inescrutables riquezas del Salvador Jesucristo. Así que tenemos que predicar el Evangelio de forma muy intencional. Y creo que como pastores es muy bueno que expongamos, al igual que los reformadores, la palabra de Dios de forma sistemática. Es decir, predicar la palabra de Dios para que el pueblo reciba todo el consejo del Señor. A veces corremos el peligro de solamente predicar sermones sobre mis temas favoritos y no me pongo a exponer, digamos, un libro completo de la Biblia, enseñar a la iglesia qué es la mente de Dios, qué es lo que Él enseña de forma expositiva, sistemática. Así que yo abogo también por el regreso a la predicación expositiva de la palabra, sistemática también, si es posible, porque esto hace maravillas en la iglesia local y fomenta madurez. Y nos lleva también a tocar temas que no estudiaríamos si no Mm. estuviéramos comprometidos con la predicación expositiva y secuencial. Por tanto, creo que son dos cosas que pueden aportar mucha salud a la iglesia local. Y también creo en la necesidad de tomar en serio la membresía de la iglesia local, estudiar libros sobre esto, qué es la membresía, qué es la disciplina eclesial. Gracias a Dios, el Ministerio de Nueve Marcas tiene un montón de material 100% gratis en español, sin copyright, sin nada. Y son recursos excelentes para fortalecer la eclesiología evangélica, porque tradicionalmente no es algo que hayamos tenido tan bien, digamos, trabajado, ¿no? Los católicos tienen una eclesiología muy rígida, desarrollada, dogmatizada. Los evangélicos también tenemos que pensar seriamente en la iglesia, las implicaciones de formar parte de un pueblo. Así que creo que la membresía, la disciplina eclesial son cosas que tenemos que estudiar también como congregaciones. Así que yo resaltaría estas cosas. Uno, la predicación del evangelio. Dos, la predicación fiel, sistemática de la palabra de Dios, todo el consejo del Señor. Y luego el regresar a esto, ¿no? Tomar en serio la membresía de la iglesia, la disciplina de la iglesia, fomentar comunidades saludables con rendición de cuentas. Y creo que esto nos ayudaría mucho en estos años que se aproximan, ¿no? Así que para ser una iglesia más santificada y bella para la gloria de nuestro amado marido Jesucristo. Gracias, Will. Estuardo, ¿qué podríamos agregar en relación a cuáles son las cosas que debemos poner atención en este momento? Creo que el desafío para la iglesia siempre ha sido permanecer en la palabra y ese es el camino que tenemos que seguir, seguir permaneciendo en la palabra. Eso conlleva una gran responsabilidad. Todo gran privilegio lleva una gran responsabilidad y la Biblia, por supuesto, no es menos. La Biblia es palabra de Dios. Muchas iglesias confiesan o tienen dentro de su cuerpo doctrinal esta verdad, que es palabra de Dios, pero eh, casi no se estudia sistemáticamente, no se predican sermones expositivos y no se profundiza en el mensaje de la Biblia, pero es la Biblia la que va a dar vida a la iglesia a través del Espíritu Santo. Es la Biblia la que va a marcar el camino porque habla de Dios, habla de Jesucristo, es la palabra que es útil para corregir,
para enseñar, para redarguir, y el propósito es que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, creo que por ahí está el camino para que una iglesia sea cada vez más sana, más saludable, porque hoy es muy fácil escuchar personas hablar de la sana doctrina. Y lo hemos escuchado con predicadores itinerantes en los mercados, en las plazas, pero lo que realmente se está anunciando es un regaño, a veces es un mensaje que lleva más una ira humana que la ira de Dios. Y yo creo que esos mensajes no tienen vida. Eh, Nosotros estamos en un contexto de provincia acá en Guatemala, que estamos en el norte-occidente de Guatemala, y vemos muy común que predicación hay. Y hermanos queridos, nosotros tenemos en Guatemala demasiadas iglesias. Alguien hacía un comentario de que cada 2 cuadras hay una iglesia, hay más iglesias que tiendas, hay más iglesias que supermercados. Y realmente sí, hay mucha predicación, pero no es predicación bíblica. Y creo que es la palabra de Dios la que va a dar el norte, la que nos va a ayudar a conocer el mensaje de Dios para la iglesia. Entonces, sí, es una demanda que Dios hace. En Timoteo, en primera Timoteo, Pablo le dice a sus discípulos, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido y sabes bien de quién lo aprendiste. Hay que insistir en el estudio de la Biblia. También le menciona en las cartas de Timoteo, Pablo le dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchan. Y esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia. Y para cerrar quizá mi comentario, Roberto, nuestras iglesias tienen que tener mucho cuidado con las actividades, porque por ahí vi un comentario que decía, se habla mucho de música, hay iglesias en nuestro sector que la conciertos, en la que se reúnen para hacer un concierto musical, y puede haber de todo en la iglesia. Pueden haber partidos de fútbol, podían haber tiempos de comida y todo lo que generalmente se celebra. Pero si se descuida la predicación, esa ya no es iglesia, es un club social. Y es necesario que le prestemos atención a eso. Creo que la pregunta es muy honesta. ¿Qué debemos de hacer los pastores? Porque somos a quienes Dios nos ha encargado el rebaño juntamente con los ancianos y los líderes de la iglesia, pues cuidarlo. Y no desatender la palabra por atender el pan de los hombres. Yo creo que el pan espiritual es mucho más importante. Wow. Alguien decía que en los púlpitos hoy se sirve mucho McDonald's espiritual, ¿verdad? Muchas papitas fritas. Y por eso las iglesias tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, diabetes, hipertensión. Y es una gran metáfora, creo yo, porque el púlpito es el que sana o enferma a las iglesias. Hay pastores que están dando comida chatarra cada fin de semana y es que sabe bien la comida chatarra. ¿A quién no le gusta que el domingo uno le den algo emocional de que tú puedes y eres un campeón y vamos adelante? Eh, a todos nos gusta un empujón emocional, pero no vamos a empujar emocionalmente a la iglesia cada fin de semana. Queremos darle alimento sólido y muchas veces es algo que la iglesia no va a querer. A nadie le gusta comer verduras, carnes magras, agua pura, ¿verdad? Mejor una Pepsi, una Coca, ¿verdad? Y en ese sentido es un llamado para todos nosotros. ¿Qué estamos recibiendo? Recuerdo el gran avivamiento que se dio en Nehemías cuando el pueblo le pidió a sus líderes, traednos el libro. Queremos el libro y creo que eso debe exigir la iglesia a su pastor. Pastor, tráiganos el libro. No queremos saber qué soñó ayer o qué le pasó o cuál es su versículo favorito, o hablar de sus gustos, de sus sueños, porque hay mucho de eso hoy en los púlpitos, pastores que se ponen a contar su vida privada, su vida personal. Tráiganos el libro, pastor. Es lo que necesitamos. Lucas, ¿qué más podríamos agregar? Durante la Reforma Protestante, Juan Calvino dijo que una iglesia verdadera es una iglesia donde se predica correctamente el Evangelio, pero él agregó algo más, que de hecho esta frase creo que se ha construido en bastantes lugares y a lo largo de la Reforma ha ido como moviéndose, ¿no? Una iglesia verdadera es una iglesia donde se predica correctamente el Evangelio, donde se administran correctamente los sacramentos y donde se aplica la disciplina de forma correcta.
Creo que son los tres distintivos que la Reforma como que marcó mucho. Sin embargo, Calvino agregó algo que creo que es importante. Él dijo, eh, donde la palabra del Señor es predicada y escuchada con fidelidad. Eh, Nosotros podemos tener púlpitos sanos, pero si no tenemos una iglesia sana, estamos en un peligro. Mm. Necesitamos gente, porque yo podría meter mi mano al fuego para decir que el 90% de los que están escuchando esta transmisión son personas que no son pastores o no les corresponde predicar en la congregación. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla con los Gálatas, los acusa a ellos también, a toda la iglesia de Galacia, los acusa a ellos de que se han apartado del Evangelio, no solamente a los líderes, a los pastores, sino a toda la iglesia en general, se han apartado del Evangelio, han buscado un Evangelio diferente. Y ese es el punto. Mencionabas hace un momento, José Roberto, que el apóstol Pablo decía, ¿no? Eh, Vendrá un tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que, dice Pablo, Mm. se amontonarán eh, eh, con los falsos maestros, porque tendrán comezón de oír. Entonces, aquí es un problema de dos vías. Aquí es problema de que tenemos falsos maestros enseñando, pero tenemos también un público, por decirlo de alguna manera, que no está teniendo discernimiento en lo que está recibiendo. Entonces, yo diría que también nos hace falta conocimiento. Dentro de la iglesia hace falta conocer. En este sentido, es necesario también que las iglesias enseñen, que den enseñanza, que muestren lo que la iglesia debe creer y por qué la iglesia debe creerlo. Necesitamos dar más enseñanza, necesitamos mostrar la verdad del Evangelio y someternos a la verdad del Evangelio en las Escrituras. Porque si no, como decía Spurgeon, ¿no? Me temo, decía el que vendrá el día, donde dejará de haber pastores que alimenten a ovejas y empezará a haber payasos que vayan a alimentar o entretener a las cabras. Y eso es lo que ocurre. Tenemos un montón de payasos que están alimentando a cabras y no debemos equivocar este concepto, porque cabras son cabras, no ovejas. Mm. Entonces, hay muchos creyéndose ovejas que al final de sus vidas se toparán con la realidad de que Cristo no los conoce, y que Cristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, es cierto, debemos predicar la palabra, es cierto, debemos, eh, debemos predicar la doctrina, debemos enfatizar eso, eso es importante ahora. Will decía, predicación es positiva y secuencial, estoy totalmente de acuerdo, es una dieta saludable, ¿verdad? Para la Mm. congregación, pero también necesitamos congregaciones que deseen buscar verdaderamente la palabra. Eh, no solamente pastores que deseen predicar, sino congregaciones que deseen buscar la palabra. Así que aprovecho a hacer un llamado para los que están viendo. Mm. Por favor, tu pastor eh, no es el Papa infalible, ¿verdad? De Roma. Tu pastor es un ser humano que en algún momento quizá puede estar equivocado en alguna idea que está hablando de la escritura. Si es así y con la palabra en la mano, tú puedes decírselo, díselo. Esto es una bendición para tu pastor y es un beneficio para la iglesia. Así que el llamado para la iglesia, hermanos, por favor, tengamos un buen discernimiento de lo que estamos escuchando, estemos atentos a la voz de Dios a través de su palabra. Y si no se está predicando eso, por favor que podamos señalarlo porque nuestras Mm. almas dependen de eso. Totalmente, totalmente. Creo que una de las cosas que yo agregaría a qué debemos poner atención es al tema del evangelismo. Creo que la gran mayoría de iglesias hoy día no está evangelizando, no estamos saliendo de las cuatro paredes y dejamos de ser sal cuando dejamos de cumplir la gran comisión. Existimos justamente para eso, ¿verdad? Y es interesante ver cómo la iglesia muchas veces es reacia a salir de las cuatro paredes y compartir y hablar del evangelio. Yo recuerdo una experiencia que tuve aquí en la ciudad capital. Aquí hay en la zona uno está el Paseo de la Sexta, se llama, no es algo muy familiar, la gente va a pasear, a caminar.
Y habíamos decidido con la iglesia ir a hacer dramas, vestirnos de mimos y hacer una actividad. Por providencia de Dios, sin saberlo, ese día era el primer desfile del orgullo gay aquí en Guatemala, que iba a atravesar justamente esa vía. O sea, Dios quiso que por su providencia nosotros llegáramos al Paseo de la Sexta, aquí en Zona 1, justo cuando era el desfile. ¡Wow! Nunca voy a olvidar lo que pasó. Nosotros estábamos terminando de alistarnos, llevábamos carteles que decían Cristo te ama, Dios es la solución, etcétera, etcétera. Eh, y cuando vemos que viene este gran desfile encabezado por la policía de nuestro país, y decíamos, ¿qué será, verdad? Porque de lejos se miraba como un desfile de moda, pero cuando ya estaban cerca, vimos que no era un desfile de moda, sino que eran personas vestidas como ustedes ya se imaginan. Nosotros estábamos, yo estaba en shock, yo era el pastor, hubiese querido que la tierra me tragara, honestamente hablando, porque estaba rodeado de gente. Me gustaría decirles que yo fui un hombre de fe y dije entonces, no, 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 yo fui un cobarde y quería que la tierra me tragara y dije yo, ¿qué hice para traer este grupo de jovencitos a morir en este lugar? Porque empezaron a tirarnos cervezas, ellos llevaban paquetes de condones guardados porque el tema era de sexo seguro. Entonces nos empezaron a tirar cerveza, nos empezaron a tirar las cajas de condones, etcétera. Y yo estaba estupefacto con mi cartel Cristo te ama. Entonces ellos interpretaron que nosotros habíamos llegado ahí a protestar en contra de ellos. Y entonces nosotros éramos ahí justamente el talón metido en el zapato, ¿verdad? Éramos la incomodidad andando. Créanme que yo jamás hubiera planificado eso. Y entonces empezaron a abordarnos y habían jóvenes cristianos que iban conmigo, éramos como 20. El desfile era de cientos de personas. Y empecé a sentir lo que sentían los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Ellos empezaron a tomarse fotos en burla con nosotros. eh, y en ese momento vi a jóvenes que estaban conmigo que empezaron a enojarse y empezaron a responderles. Y yo dije, vaya problema en el que nos metimos, porque va a salir en la prensa que cristianos se pelean con estas personas. Pero recuerdo que en ese momento Dios me iluminó y me dijo, yo te traje aquí. Es justo en esta hora y en este momento para que hables de mi evangelio. No sé de dónde salió esa valentía. Bueno, sí sé, del Espíritu Santo, pero no salió de mí. No salió de mí, no salió de esos chicos. El Espíritu Santo nos dio una paz y una valentía y nos mezclamos dentro de todo el desfile del orgullo gay y empezamos a hacer dos preguntas. ¿Qué piensa de esto y qué cree que piensa Dios de esto? Para no hacerles larga la historia, wow, fue una noche gloriosa. Después de que pasa todo este gran desfile, empezamos a hacer los actos, los dramas. Gente, la que estaba amontonada viendo el desfile, se quedó después viéndonos a nosotros y vieron cómo Dios abría los cielos para darnos una tarde bonita donde ese desfile justamente nos preparó para predicar el Evangelio. Hubo gente que se entregó a Cristo, gente llorando, gente arrepentida. Es decir, cuando nosotros salimos de las cuatro paredes y vamos a los parques, a los mercados, a los semáforos, a predicar el Evangelio, algo está sucediendo, algo pasa. Y es cuando la sal sale del salero y empieza a caer donde está la gente. Y es lo que creo yo Dios nos está llamando a hacer. Bien, vamos a cerrar. Agradezco a cada uno de ustedes. Yo creo que ya desvelamos a Will allá en España en este horario, pero ya cerramos leyendo lo último. Creo que por acá nos dejaron algunas preguntas o algunos comentarios. Soledad Quiñones escribe, buena tarde hermanos, bendiciones, gracias Soledad, saludos para usted. Alberto Tax, allá en la estancia, nos escribe un cordial saludo para todos hermanos, bendiciones. Pedro López Granados nos escribe, ¿qué peligro representa para los seguidores, que son miles de los líderes en mención la salvación? ¿O cuál es el objeto de denunciar estos extremos?
Ahora vamos a responder esa pregunta. Dice Dinamaira Escobar, acá en la ciudad capital, es mi madre, escribe, felicitaciones pastores por la exposición del tema tan interesante. Es un gusto verlo, hermano Will. Gracias por acompañar a los pastores guatemaltecos. Bendiciones a todos ustedes. Esperamos más temas como este. Gracias, hermana Dina, por dejarnos su comentario y saludos también para el pastor Will. Armando Raúl Mendoza nos escribe, wow, qué buena frase, los púlpitos son los que alimentan o enferman a la iglesia, profunda verdad. Así es, mi querido hermano y colega y compañero de lucha, Armandito Mendoza, gracias por su comentario. Suseli Argentina Raxtun nos escribe, debemos recordar que si bien tenemos la iglesia local, cada uno somos iglesia. Y la responsabilidad no solo recae sobre los pastores, sino también está la responsabilidad individual de nutrirnos y alimentarnos diariamente. Es decir, que es una responsabilidad compartida entre feligreses y líderes que no solo enseñen sana doctrina, sino que a su vez la vivamos. Tus actos hablan más fuerte que tus palabras. De esa manera la sal no será echada fuera y hollada por los hombres. Gracias, Susi. Gracias por tu comentario. Paqui Pérez nos escribe, Dios les dé mucha sabiduría y conocimiento para dar la palabra a la congregación como Él manda. Un abrazo para hermano Paqui allá, Pérez, allá en Quiché. Roberto Alejandro Álvarez, todo mi cariño, respeto y admiración, pastores Roberto y Will. Gracias, Roberts, por tu comentario. Un abrazo para ti. Odette Santiago Calel, gloria a Dios. Y Shirley Santiago, Dios siendo Dios. Excelente, gracias a la audiencia que nos ha escrito, que nos ha dejado sus comentarios. Llegamos a la parte final, mis queridos hermanos. Quisiera dejar un tiempo nuevamente para una reflexión final y con eso vamos cerrando. Hay una pregunta por ahí de Pedro. No sé si alguien ya quiere responder esa pregunta. Lucas, No, yo le iba a decir que al hermano Will que pudiera contestarla a él. ok. Hermano Will, la pregunta se la leo para que usted la tenga Sí. en mente. Dice la pregunta de nuestro hermano Pedro. ¿Qué peligro representa para los seguidores que son miles de los líderes en mención, o sea, los falsos maestros con un falso evangelio, la salvación? ¿Qué peligro representa? ¿Cuál es el objeto de denunciar estos extremos? ¿Está hablando de los seguidores de los falsos maestros? Exacto, ¿cuáles son las implicaciones para ellos en cuanto a su salvación? Sí, yo creo que esta Claro, pregunta vino en el contexto de cuando estábamos hablando de los líderes, especialmente aquí de Guatemala, ¿no? Estos como Otoniel Ríos, Sergio Enríquez, ¿verdad? Que estuvimos hablando de eso y justo cayó esa pregunta. Entonces la idea ok. sería qué peligro representa para los seguidores, que son miles, como mencionábamos, Sí, de estos líderes, ¿verdad? ¿Qué peligro es para ellos la salvación o qué peligra? sí. Claro, yo creo que desde, claro, una perspectiva personal, yo cuando nací de nuevo, poco después estaba yo congregándome en una iglesia de conversión positiva, de health and wealth, ¿verdad? Sanidad, si estás con alguna enfermedad, es que te falta fe. Y fíjate, estando ahí en esa iglesia, yo sí amaba al Señor Jesús con todo mi corazón. Y por tanto, yo creo que incluso en esas iglesias puede haber bastante pueblo de Dios. Antes Lucas citó a Juan Calvino y él era muy generoso en su estimación de los feligreses católicos romanos, diciendo que seguramente Dios tendrá pueblo ahí entre ellos. Ahora, no son salvos gracias a Roma, sino a pesar de Roma. Y creo que hoy día también los seguidores de estos, bueno, charlatanes, farsantes, bueno, los más famosos, ¿no? Guillermo Maldonado, Cash Luna, Yesenia, los de siempre. Yo creo que sí, genuinamente entre aquellos seguidores puede haber gente genuinamente nacida de nuevo porque han recibido el Evangelio a través de aquellos ministerios. Ahora, no estamos diciendo para nada que sean ministerios fundamentados en el Santo Evangelio, pero sí que es verdad que conocen a Cristo, creen que ha muerto por sus pecados, creen que ha resucitado al tercer día para justificarnos. Y entonces cree que en esas iglesias o en esas sinagogas de Satanás, ¿no? Dependiendo de la perspectiva, puede haber pueblo de Dios. Ahora sí, me preocupo al pensar en estos seguidores y por eso alabo a Dios por las redes sociales
por YouTube, por las plataformas digitales, porque ahora más que nunca es extremadamente fácil uno toparse con buenas predicaciones online, porque sí es cierto que abunda veneno, mensajes perversos, pero aleluya, hay que reconocer también que la revolución digital está haciendo mucho bien. Y a lo mejor hace 20, 30 años, si tú tenías un par de iglesias en tu ciudad, no podías acudir a ninguna otra iglesia, pero hoy todo ha cambiado. Y yo tengo mucha esperanza, ¿no? En este sentido, y creo que es la providencia divina que el Señor ha permitido todo esto, como la revolución de la imprenta en pleno siglo XVI con Martín Lutero. Y creo que sí, creo que en estas iglesias puede haber mucha gente, sí, con verdadera hambre y sed de Dios, pero nosotros, por tanto, debemos estar usando las plataformas para predicar el Evangelio, testificar de Cristo, compartir material sano, sana doctrina. Así que si hay gente salva en esas congregaciones, no son salvas gracias a esos ministerios, sino a pesar de esos ministerios. Y pues sigamos orando para que Dios saque a muchos de estos círculos carismáticos, proféticos, neopentecostales, etcétera, como pasó en el siglo XVI, cuando una multitud salió de Roma para unirse a esa iglesia evangélica que estaba con ganas de volver a predicar el evangelio apostólico, ¿no? De antaño. Así que estas serían mis reflexiones y no sé si alguien quisiera aportar algo más. Excelente. ¿Alguien quiere agregar algo a la respuesta de Will? Creo que lo dejó muy claro, ¿eh? Ok. Quizás Excelente. solo mencionar, hermano, que si los feligreses siguen a estos líderes, eh, a veces uno puede entrar en un tema, no sé si lo digo bien, de un tema de una ansiedad y todo, ¿no? Porque uno ve a estas personas seguir a estos líderes que tienen mucho carisma y todo gira en torno a ellos y han manipulado muy bien a la iglesia. Pero recordemos también que Dios llevará y Dios sabe cómo llevar a su rebaño, cómo sabe, Él sabe cómo buscarlos. Y las redes sociales son una plataforma muy buena para predicar el Evangelio, como se está mencionando, es una plataforma muy fácil, muy accesible, pero sí a las personas que están en estos grupos, la recomendación, hermanos, es salgan y busquen una iglesia que tema al Señor, una iglesia que ame al Señor, que ame la palabra, probablemente no sea de estas iglesias muy grandes, Mm. porque hay muchas iglesias que se visitan debido a la comodidad de las bancas, los sillones, el programa es muy lúdico, hay luces que se apagan, escenarios fabulosos, pero realmente cuando hablamos de la salvación estamos hablando de algo que solo Dios da. Y una persona consciente, tocada por el Espíritu Santo, ya reflexionando en su vida espiritual, va a tomar la decisión de salir. Y pues esperamos y oramos que Dios le guíe. Alguien preguntaba ahí, ¿es responsabilidad de los pastores? Sí, es responsabilidad de los pastores enseñar correctamente la palabra de Dios, pero también es responsabilidad de los miembros leer su Biblia, orar, y es posible que algunos estén en estas iglesias, pero no se sientan edificados. Ese ya es un buen indicio, ya es una buena señal, ya es una luz roja ahí prendida, diciendo esta iglesia no es una iglesia del Señor. Reconocemos también que hay muchos pastores con necesidad de aprender, ¿verdad? Porque también puede tomarse como una excusa aquellos que están siguiéndonos en esta conversación, que de pronto su pastor lo exhortó, lo llamó a volver al Señor y de pronto puede decir, me voy porque no me están predicando el Evangelio. No, hay que todo medirlo conforme a la Biblia, ¿verdad? Y si tú tienes un pastor que te enseña domingo a domingo las escrituras con amor, eh, te la enseña con responsabilidad, tal vez se prepara y busca hacerlo lo mejor posible, ora por tu pastor. Los pastores domingo a domingo y cada semana entre los días tenemos una gran responsabilidad, pero ustedes como miembros también tienen que orar para que Dios prepare su corazón y que ustedes puedan escuchar la palabra y que esa palabra que escuchan
pueda ayudarles a vivir conforme a su voluntad. Eso es lo que yo podría agregar, hermano, y estamos con... Gracias. Muy bien. Gracias, Estuardo. Lucas, palabras finales. Vamos despidiendo el programa. Bien, yo decía hace un momento que es responsabilidad también de la iglesia el poder discernir, ¿no? A si hay buenos o malos predicadores, si es correcto lo que se está enseñando, no es correcto, si se está haciendo de acuerdo a las escrituras, es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de nosotros escuchar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ya como último comentario, yo quisiera animar a los hermanos que están escuchando a que puedan leer su Biblia, a que puedan estudiar su Biblia y que puedan meditar en la palabra del Señor, que puedan dedicar tiempo para estudiar, porque al final, ¿cómo sabemos si algo es correcto o no es correcto? Es de acuerdo a las escrituras. Yo necesito entonces saber lo que hay en las escrituras. Así que lee, estudia, medita, dedica tiempo para las escrituras. Lee libros piadosos que puedan acercarte al Señor cada día más. Busca predicadores sanos y escúchalos. No escuches a predicadores que de pronto no tienen una buena trayectoria, o sea, no sirve escuchar eso. Busca predicadores saludables, sanos, que puedan edificarte y escúchalos. Y en último lugar, hermano, usa el sentido común. Usa el sentido común. Muchas de los problemas, de la problemática que está habiendo en nuestro entorno cristiano es por falta de sentido común. Es que a mí me dijo tal predicador, tal pastor, que para yo ser libre de esta mi enfermedad me tengo que tomar una botella y media de aceite. Oye, eso no es sentido común. Eso no es sentido común. Usemos el sentido común. Es necesario usar el sentido común. Y bueno, esas serían, digamos, mis recomendaciones finales en todo lo que hemos hablado. Y bueno, y de pronto, y tal vez Will en sus recomendaciones finales también nos puede ayudar con algunos predicadores recomendados o libros piadosos recomendados, ¿verdad? Que podamos tener en cuenta. Excelente, Will. Si quieres pasar a la reflexión final y nos recomiendas por ahí algunos de tus predicadores. No sé si Will se quedó frisado o soy yo. ¿Quién se quedó frisado? ¿Me escuchan ustedes? Sí, Sí, pues sí, yo muchísimas creo, gracias yo por la creo que invitación, Will, hermanos. sí, Ah, ahí está. Will, ¿nos escuchas? Sí, sí, Como te quedaste como frisado. sí, perfectamente, sí, sí. ¿Sí, me escucha, hermano? Sí, ahora te Ay, escuchamos, solo te quedaste lo como siento. frisado, Y pero. ahora se escucha. Dice ahí la conexión, será la conexión. So, ahí pide disculpas. ¿Me está viendo ahora? Sí te escuchamos, mas no te vemos. Te Ok, quedaste como frisado, ok, pero sí te estupendo. Pues escuchamos. nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un tiempo muy bonito, tiempo de animar a los seguidores. Hola, Ok, Will. ok. Bíblica, ¿verdad? Eso es un regalazo del Señor. Sí, sí, Hola. sí, Ahí está. De sí. nuevo, no te escuchamos de nuevo. Hola. ahora sí. Ahora sí. Ay, vaya, lo siento. Sí, Ah, ahora sí creo que es un problema de internet, de señal, ¿eh? sí, puede ser. Ay, lo siento, hermanos. Pues Ahora sí. ahora creo que estoy ya. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación hoy. Lo he pasado bomba estando aquí con ustedes. Una bendición también saludar a la audiencia y en efecto, que demos gracias a Dios por la iglesia. Qué institución más hermosa. Cuánto bien nos hace. Cuán tierno es nuestro Padre con nosotros, regalándonos el cuerpo de Cristo. Y por tanto, sí, repito lo de Estuardo también, hay que buscar una iglesia, ¿verdad? Una iglesia bíblica que predique la palabra de Dios. Eso hace maravillas, ¿no? En nuestras vidas, gloria a Dios. Así que gracias. Y en cuanto a los predicadores recomendados, algunos libros recomendados, pues en cuanto a mí, claro, yo más bien pongo predicadores del mundo angloparlante. Por ejemplo, Joel Beeke es uno de mis favoritos, R.C. Sproul, que ya está con el Señor, pero cada vez que salgo en el coche estoy con sermones de Sproul, estudios de Sproul. En el mundo hispanoparlante me encantan un par de... Sí, me encantan dos dominicanos. Que mejor van a... Creo que el pastor Lucas antes habló de Suger Michelén. Miguel Núñez también, que están haciendo la labor maravillosa ahí en Santo Domingo. Así que qué curioso, ¿no? Por un lado, Yesenia Zen. Por otro lado, Suger Michelén, Miguel Núñez. Impresionante, en la misma ciudad, ¿eh? ¡Wow!
También David Barceló, que está aquí en España. Pastor Lucas también conoce. Voy a estar en un retiro de pastores ahora el día pasado mañana con el pastor Isel Sanz. Ellos tienen un canal de YouTube, de hecho, se llama Iglesia Bautista de Córdoba, Isel Sanz, S-A-N-Z, y también un excelente predicador de la palabra del Señor. Y bueno, el pastor Lucas también, y otros siervos de Dios, ¿no? Así que yo creo que eso, podemos dar gracias a Dios por estos predicadores de referencia que hay. Y libros, buenos libros. Bueno, creo que una buena teologismática sirve para todos los aspectos de la vida cristiana. Tal vez la nueva que está sacando ahora Joel Beakey. Y luego libros devocionales. Yo siempre leo libros de Martin Lloyd Jones, que era mi predicador favorito del siglo pasado, el mayor predicador británico, al menos, del siglo XX. Así que Martin Lloyd Jones me encanta. Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon también. Sus libros son buenísimos, riquísimos. Y luego autores contemporáneos, bueno, los de siempre, ¿no? Tienes a John Piper ahí, que a mí me encanta. MacArthur también, muchos libros muy buenos. Joel Beakey, de nuevo, repito su nombre. Vamos, o sea que, wow, hay abundancia de material hoy en nuestros días. Así que ahí tienen algunos predicadores, algunos libros. Y muchísimas gracias, Pastor José, por la invitación. Ha sido una alegría y un abrazo para todo el equipo. Muchas gracias, Will. Un abrazo también para ti. Gracias por tu reflexión. Bueno, Estuardo, palabras finales. sí, a todos los hermanos, pues animarles, ¿verdad? Sí, poniendo su confianza en el Señor. El Señor es tan bueno, es tan misericordioso. Lucas y yo hemos conocido varios hermanos que han salido de estas iglesias y el testimonio que ellos nos han contado es que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y ellos se dieron cuenta que estas iglesias pues no estaban edificando sus vidas, sus familias. Y Dios les proveyó de una iglesia, aunque sencilla, pequeña posiblemente, o mediana, y ellos encontraron ahí un lugar donde tenían comunión, donde tenían la instrucción de la palabra de Dios y donde realmente fueron persuadidos por la palabra a amar a Dios. Y yo creo que esa es la función de la iglesia principal, enseñar a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y estamos en un tiempo convulsionado donde no solamente hay ideologías, hay iglesias que están también ahí combatiendo contra el Evangelio de Dios. Así que a leer la Biblia, hermanos. Alguien me decía, pastor, pero ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? Bueno, hoy hay tanto recurso, hay tanto material disponible para uno aprender y uno puede aprender, ¿verdad? Si uno no tiene una iglesia que le enseñe, uno puede adquirir recursos que le van a favorecer bastante. Y damos gracias al Señor por este tiempo. Mi esposa Liz María, yo la presenté al inicio, ella no está acá, pero le mando un abrazo, un saludo cordial. Ya en un mes cumplimos un año, así que pues vamos a dar gracias a Dios por eso. Tuve unos Sí. problemas al inicio con el micrófono, pero donde quiera que esté en este momento, le mando un fuerte abrazo. Y un abrazo personal para cada uno de ustedes, hermanos. Un privilegio y una bendición haber estado en este conversatorio. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias, Estuardo. Gracias, mis hermanos. Gracias por su tiempo. De verdad que lo apreciamos mucho. Nadie de nosotros, pues, recibe algo por estar en esto. Es iniciativa de cada uno y pues a Dios sea la gloria. Gracias por su tiempo. Yo sé que como pastores la agenda es limitada, ¿verdad? Pero gracias porque a pesar de ya tener una agenda y diferentes actividades, hacen un espacio, especialmente a Will, a pesar de la diferencia de horario. Gracias, hermano, por su tiempo y ha enriquecido mucho el programa. Yo quiero terminar citando la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, otra vez haciendo este énfasis 7:14, que dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, Dios está hablándonos a nosotros aquí en este pasaje, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos anhelamos que Dios sane nuestra tierra, ¿verdad? Vemos en las noticias y recordaba cómo
mientras leía ese pasaje, recordaba, creo que todos, incluso en España, son testigos de lo que está pasando en El Salvador hoy, a través de cómo El Salvador, de ser el país más peligroso del mundo, pasó a ser uno de los países más seguros del mundo. Y independientemente si simpaticemos o no con Nayib Bukele, hay algo que él lo dice muy abiertamente. Eh, Él dice, ¿qué fue lo que pasó en El Salvador? Y a mí me impresionó ver al presidente de El Salvador decir, estábamos atrapados, mm, tuvimos que ponernos de rodillas y orar a Dios. Eso fue lo que pasó en El Salvador. Palabras literales de Nayib Bukele. Entonces, yo creo que cuando nos ponemos de rodillas, Dios sana nuestra tierra y, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para ser ese pueblo que es sal, luz para nuestras naciones, para nuestra comunidad y que el Señor sea glorificado en todo. Vamos a darle gracias a Dios en oración. Padre, gracias por este programa. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de usar las redes sociales para hablar de tu palabra. Y ahora, Señor, para elevar nuestro clamor desde España, desde Quetzaltenango, desde Quiché, desde acá de la ciudad capital en Guatemala, para pedirte, Señor, que tú quites el orgullo, tal cual dice este pasaje de Segunda de Crónicas, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillaren. Y, Señor, hemos pecado de ser autosuficientes, de soberbios, de orgullosos, creyendo que nuestras estrategias pueden más que tu espíritu. Pon humildad en nosotros y vuélvenos a la oración. Quita de la agenda, Señor, andar como Marta en mil y una cosas y ayúdanos a elegir como María la mejor parte y es postrarnos a tus pies. Da tristeza, da vergüenza, da quebrantamiento, Señor, ver cómo está nuestro país, cómo está nuestra sociedad. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Como oró Abraham, Señor, por amor a estos justos, ten misericordia. Justos, Señor, no en nuestras obras, en la gracia de Cristo. No permitas que la iglesia cristiana en Guatemala pierda su sabor, deje de salar. No permitas que seamos pisoteados por los hombres al dejar de salar, al perder y desvanecernos. Usa a nuestro hermano Will, Señor, y a tu iglesia en España. Hemos visto, Señor, cómo ha resurgido un mover de sana doctrina también en España. Sana, Señor, este continente al que le debemos tanto, Señor, a quien le debemos el Evangelio viniendo a América. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, un abrazo, buen provecho. Nos vemos a la próxima. Dios bendiga.